Continuamos informando a través de los medios comunitarios de Corape. Amigos y amigas, gracias a todos quienes nos acompañan en este espacio. Hoy en la entrevista del día está junto a nosotros Alexander Barahona, docente universitario, magíster en Derecho con mención constitucional, y con él durante los siguientes minutos vamos a hablar sobre esta iniciativa presidencial para levantar la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador. Doctor Barahona, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por la invitación y muy gustoso de estar aquí con Corape. Gracias por acompañarnos. Y el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre reformar la Constitución y eliminar la prohibición de tener bases militares extranjeras ha generado posiciones divididas en el país. Noboa realizó este anuncio desde donde funcionó la antigua base de Manta. Aquí habló de una propuesta de reforma parcial a la Constitución para que se modifique el artículo 5, el cual prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras y de instalaciones con fines militares en Ecuador. Conocer un poco, doctor, sobre este cambio en la Constitución, ¿cómo sería este proceso? Bien, hay que hacer un pequeño preámbulo antes de establecer el procedimiento. Quiero recordar con la audiencia que el artículo 5 de la Constitución se estableció por dos razones. La primera, porque quería de alguna manera resaltar la soberanía del Estado y la posibilidad que tiene el mismo de no perder, digamos, control en todo el territorio de lo que sería la segunda razón. Es su deber de brindar protección por sí mismo, no por medio de otros estados o con la ayuda de otros estados. Está bien la colaboración, pero el establecimiento de una base no solamente ya implica el hecho de tener una porción de tierra que le estaría cediendo a otro estado, porque al momento que venga la base extranjera de uso militar, no es territorio ecuatoriano, sino que ya es territorio extranjero. Entonces, eso fue el argumento, digamos, dividido en dos en el momento en que se estableció el artículo 5 de la Constitución, en un primer momento. Luego se ha visto que a partir de ese momento en adelante hemos tenido un fenómeno mucho más creciente del narcotráfico y el crimen organizado transnacional, porque es además un fenómeno regional y mundial. No es que ha sido solamente por el abandono de algunos gobiernos que nos han privado de la protección idónea militar y policial, sino que también ha sido un fenómeno creciente a nivel regional y mundial del cual Ecuador no está exento. Entonces se juntan estos fenómenos, digamos, la delincuencia, el narcotráfico. Además, el hecho de que la China deja de producir directamente y exportar, entre comillas, directamente la droga a Estados Unidos, sino que está usando otros canales, digamos, para poder llegar con las sustancias, el fentanilo, por ejemplo, y otros derivados para hacer sustancias parecidas o incluso ya estamos hablando de peores que el fentanilo a través de las fronteras porosas de México. Entonces, Ecuador ya está viéndose como el país de paso, ya no de la cocaína, sino ya de estos otros sustancias, además de que ya es productor en sí mismo de estas sustancias estupefacientes. Ahora bien, ¿cómo amalgamamos esto con el artículo 5 de la Constitución que pretende reformarse? Precisamente porque la propuesta del gobierno es pidamos ayuda a los gobiernos extranjeros para que estos gobiernos nos permitan o nos puedan ayudar con asistencia internacional permanente. Ya no estamos hablando de una cooperación a través de embajada de apoyo militar eventual, sino que estamos hablando de una base que va a estar permanentemente aquí en el territorio. La primera alarma que aquí salta es el hecho de, está bien, podemos pedir ayuda a un gobierno aliado que es Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero este gobierno puede hacerlo con Estados Unidos, un gobierno posterior lo puede hacer con otros gobiernos como por ejemplo, ya no Estados Unidos sino Rusia, China o incluso Venezuela mismo, y eso nos preocuparía, digamos.
siempre abrir la puerta constitucional a uno es abrir la puerta a todos. Entonces no está claro sobre los filtros que tendría y los gobiernos que vengan para saber con quién realmente vamos a pactar estas bases militares. No hay una prohibición solo a Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí una pausa, precisamente lo que usted acaba de mencionar, y hay preocupación porque si bien es cierto el gobierno no ha anunciado cuál es el país que tendría esta base militar en Ecuador, ya se habla por ejemplo de Estados Unidos. Consultar, ¿se puede hacer un cambio en específico y decir, a ver, solo vamos a permitir bases de Estados Unidos o de un país en especial, o eso no se puede hacer? ¿Está abierto a todos los países? Estaría abierto a todos los países, precisamente porque causaría un poco de preocupación constitucional, sobre todo, y de soberanía real, de que solamente hagamos esto con un solo estado. Y ya estamos hablando de Estados Unidos precisamente porque, si usted se da cuenta, toda la asistencia económica más fuerte contra el narcotráfico viene de ese país en todo este gobierno y en el gobierno anterior también. Eso no es malo necesariamente, solamente que te da lugar a que se abona el camino para que con este país hagamos este tipo de alianzas que, insisto, no va a ser exclusivo de este país, sino que luego puede ser de otros países también, lo cual eso tendríamos que analizarlo con mayor detenimiento. Y como última idea sobre este punto, decir que no es la solución a nuestro problema. Puede ser una ayuda para tratar de lograr el objetivo, que es luchar contra la delincuencia organizada transnacional, pero no lo va a resolver. Es un problema que se resuelve con muchos elementos, entre ellos esta asistencia internacional, pero también con una lucha contra la corrupción, cuyo origen es el narcotráfico, en el sistema judicial, policial y militar. Entonces es un problema que tiene multifactores y por lo tanto tendríamos que luchar contra ellos. Asimismo, creo yo que la consulta popular en la exposición de motivos no cuenta con esa justificación. Si bien formalmente me parece admisible y que la Corte Constitucional podría dar luz verde al momento de votar, porque los ecuatorianos vamos a tener que ir a las urnas a decidir sobre esto después de la verificación de la Asamblea, podemos hablar sobre esto un poco más adelante. En el momento en que los ecuatorianos vamos a votar, no sabemos por qué mismo estaremos permitiendo la implementación de bases extranjeras. ¿Cuál es el objetivo de aquello? En la propuesta del presidente no se indica eso. Y precisamente aquí, antes de pasar a esta explicación para que los ecuatorianos conozcan, usted había mencionado que uno de los argumentos que se tuvo para poner esta prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras en nuestro país era para no perder este control precisamente. ¿Usted considera desde su análisis, y ya un poco técnico y más, que haciendo este cambio ya con todos los pasos que vienen para el país, hacer este cambio en la Constitución va a ser esto, que se pierda el control? Creo que no necesariamente, porque el primer momento para implementar una base no solamente es quitar la prohibición constitucional, sino hacer un acuerdo con ese país. Ese acuerdo, que además creo yo debería ser conocido y va a tener que ser conocido por la Corte Constitucional, es el medular, porque tendríamos que ver el régimen de inmunidades, cuánto territorio le estamos cediendo, qué capacidad operativa va a tener ese Estado, para qué lo va a hacer, porque una cosa es que venga a ayudarnos legítimamente, que sí que lo necesitamos, y precisamente por eso estaría haciéndose la modificación constitucional, y otra distinta es para que este Estado tenga un mejor posicionamiento geopolítico. Eso ya no nos beneficia del todo. Entonces entiendo que esto se trata en ganar, digamos, cuando se habla de acuerdos binacionales, pero en este momento lo que nosotros tendríamos que cuidar el mejor beneficio para el Estado, porque además estamos dando una modificación a la Constitución que no es menor, por un lado, y por otro lado estamos pidiendo expresamente ayuda a un Estado que venga y que además de su embajada ponga un territorio nacional acá. Insisto, no creo que es malo, creo que es bastante bueno y positivo el saber reconocer. No resoluciona el problema uno, y hay que estar muy atentos a los términos en los que se materialice ese acuerdo, considerando que los ecuatorianos debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, como lo dicho, no va a solucionar el problema, y segundo, yo estoy abriendo la puerta a uno. Hay que cuidar que un gobierno posterior no venga y
implemente bases de otros estados que no nos ayudarían a esta lucha, sino que más bien abonarían, digamos, a tener un fuego cruzado en Ecuador. Entonces hay que tener muchas pinzas, hay que tener un debate un poco más serio y que los ecuatorianos, cuando vayamos a las urnas, tengamos claridad en los propósitos. Esos propósitos actualmente no se advierten en la propuesta del presidente. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape con Alexander Barahona. Como les mencionamos, es docente universitario y también conoce sobre derecho constitucional y por eso nos está explicando acerca de esta propuesta presidencial de Daniel Noboa. Y aquí conocer un poco, usted ha mencionado que los ecuatorianos tenemos que ir a las urnas para decidir acerca de este tema, que nos cuente un poco porque no ha quedado claro. Tal vez algunos piensan que solo es el paso de la Constitución, Asamblea Nacional, pero aquí conocer. Bien, los pasos son los siguientes. El presidente de la República hizo ese anuncio. Ese anuncio lo que menciona es, lo presenta a la Asamblea, lo que realmente ocurrió es la presentación a la Corte Constitucional, ese es el paso correcto. Ya está el juez Enrique Herrería Bonet encargado de hacer el borrador de proyecto, lo presentará al Pleno de la Corte Constitucional. El Pleno, con voto mayoritario de 5 de los 9, determina la vía, si coincide que es la reforma parcial, hace otro dictamen, el de fondo, en el que determina si es constitucional o no. No creo que haya problema en aquello, porque lo que te dice la Constitución cuando se trata de una reforma parcial es, pasa siempre que no hable sobre dos cosas: restricción de derechos, no se trata de restricción de derechos, y no está cambiando la forma de modificar la Constitución. Entonces no habría problema en que la Corte dé luz verde. La única forma en que la Corte seguramente llamará la atención al presidente es que no se advierte de la propuesta escrita del presidente los motivos reales por los cuales quisiéramos eliminar. Es muy formal la petición. Le dice a la Corte, mire, yo quiero eliminar esta frase o esta prohibición del artículo 5 de la Constitución. No incurre en ninguno de estos dos prohibiciones que le mencioné anteriormente, por lo tanto, deme el visto bueno. Pero no solo es eso, sino que la Corte también resguarda la libertad del elector, es decir, que en la exposición de motivos el presidente le diga a los ecuatorianos por qué está implementando eso y qué vamos a ganar como población al votar eso. Yo creo que esa es la única parte en la que la Corte va a observar. Luego esto va a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que tener dos debates. Como es una reforma parcial, a diferencia de la enmienda que requiere un año, la reforma parcial en el segundo debate, entre el primero y el segundo debate, mediará 90 días necesariamente. Para realizarse el primer debate no hay tiempo. Y aquí es donde el presidente tendrá que realizar unos diálogos de índole más bien político para que la Asamblea lo tome como prioritario y trate de sacar esta propuesta de enmienda de reforma parcial en un primer debate muy, muy rápido después de los tiempos de la Corte Constitucional. La Corte, en términos generales, tampoco tiene tiempos. De la experiencia se entendería que un mes se tomará la Corte para emitir su dictamen y luego está en manos de la Asamblea el proyecto. Puede demorarse un mes, puede demorarse un año en el primer debate. En el segundo sí, claro, tiene 90 días, no puede pasarse de los 90 días. Y luego del segundo debate, con el visto bueno de la Asamblea, va al Consejo Nacional Electoral para que se prepare la papeleta y vaya a las urnas de los ecuatorianos, quienes tendremos que decidir en votación popular si estamos o no de acuerdo. Ese es todo el procedimiento que va a tener que hacerse. El gobierno apunta que este procedimiento terminará para las elecciones de febrero. Veamos si lo logra. Yo creo que los tiempos son muy justos y tal vez no lo logre. Doctor Barahona, hay muchas preguntas que hacerle frente a este tema, pero lastimosamente el tiempo avanza muy rápido. Pero aquí algo muy importante que quiero consultarle. Usted ha hablado de los tiempos ajustados para cada uno de los procesos que se tienen que hacer para ya finalmente ir a esta consulta en caso de que todos los pasos sean favorables. ¿Qué pasa si no ocurre esto y viene ya un cambio de presidente? Si el presidente Daniel Noboa no gana las elecciones, una nueva reconformación de la Asamblea Nacional, ¿qué ocurre ahí con este tema si se queda a medias, a mitad del camino? Puede la Asamblea negar esto, puede la Asamblea no estar de acuerdo y por lo tanto la propuesta se archiva, porque no es que la Corte le obliga, simplemente la Corte le dice, usted lo puede hacer. Okay. Entonces la Asamblea puede no tramitarla, puede decirle, bueno, sabe que yo me quedo aquí, no hay los votos suficientes, porque además se requiere la mayoría calificada para esto, los 92 votos, si no hay los votos, entonces el proyecto no sigue. Eso es así. Lo que está apostando el presidente es que es una propuesta de reforma parcial a la Constitución contra el narcotráfico y así lo quiere vender y precisamente por eso quiere unir los tiempos políticos para que su reelección coincida con esta campaña
contra el narcotráfico de la mano de esta reforma parcial a la Constitución. Y ya en la parte final, de manera breve, recordar también a la población que fue en 2009, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que Estados Unidos completó su retiro de la base de Manta, esta antigua base de Manta en donde el presidente Daniel Noboa hizo el anuncio. ¿Por qué considera usted, a su análisis, a su criterio, que otro presidente durante todo este tiempo no quiso hacer una propuesta como la que acaba de denunciar el presidente Daniel Noboa? Precisamente porque el deber inicial de darle seguridad y luchar contra este crimen organizado es de todos los estados. En términos ideales no necesitaríamos una ayuda de tal magnitud, porque no es que no necesitemos ayuda de cooperación internacional, claro que la necesitamos y la estamos recibiendo, pero una cosa es recibir cooperación, asistencia técnica y otra distinta es decirles, hemos llegado a un punto de incapacidad de afrontar este problema, que necesitamos una base extranjera para que nos ayude a resolver un problema interno. Creo que en este momento hay que ser muy honestos, los otros gobiernos han considerado que lo podían lograr solos, podía ser un propósito, pero creo que ahora el gobierno lo que hace es reconocer públicamente que no lo va a lograr solo, no sé si solo este gobierno, sino el siguiente también. Me parece que es razonable esta posición porque creo yo que este es un problema que nos desborda, pero no solamente, como le indico, desborda la identificación de los narcotraficantes, sino también la diligencia judicial, el nivel de corrupción de policía y militares, porque de nada sirve que nosotros identifiquemos los narcotraficantes, los procesemos penalmente y en 2 semanas estén en libertad nuevamente o logren huirse antes de que los sean privados de libertad porque alguien les avisó. Entonces me parece que esto es un problema, como lo diría la Fiscalía, es una metástasis que está ya difuminada en todo el gobierno, en todas las instituciones públicas, y esto hay que irlo eliminando de a poco con una voluntad política bastante determinada. Yo creo que por eso los anteriores gobiernos no quisieron hacerlo, precisamente por no reconocer esa incapacidad. Doctor Barahona, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape, le agradecemos por este excelente análisis acerca de este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red informativa de Corape a nivel nacional. ¿Conoces sobre el ciclo de la violencia? Hoy te contamos. Inicia con una fase de tensión entre la pareja y esta se va acumulando. Le sigue la explosión, que pueden ser golpes, insultos, humillaciones, prohibiciones, para luego entrar en la luna de miel, donde por lo general nos piden perdón, nos hacen promesas, es una calma aparente. ¿Qué sucede más adelante? Las 3 fases se repiten constantemente, al punto que la luna de miel y la acumulación de tensión desaparecen, quedando únicamente la explosión. Esto se intensifica, el riesgo aumenta y puede llegar a un femicidio. Si identificas esto, contáctanos. Somos Aquanuna. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.